Querida Iglesia, Alianza Providence, por primera vez en la historia de esta congregación, no estamos reunidos un domingo en nuestro templo por causas fuera de nuestro control. Aun cuando hemos tenido que suspender un servicio por asuntos de nieve u otros problemas del tiempo, ha sido una decisión nuestra. Pero esta vez no es así. Todos sabemos lo que está sucediendo a través del mundo, a través de nuestro país, aún en nuestra misma comunidad en particular. Esta pandemia del COVID-19 o coronavirus ha hecho estragos en nuestras rutinas de vida y ha causado un estado de alarma, y yo diría que quizás hasta de pánico. Parece una pesadilla esto. Pero despiertas cuando lees o ves las noticias en la televisión. Es constante el bombardeo de información y casi siempre es algo negativo. Y llega al punto que, bueno, por lo menos yo tengo que apagarlo y alejarme de eso para poder tranquilizar mi mente. Es alarmante ver cómo una crisis como esta hace relucir lo frágil y a veces hasta lo peor del ser humano. Hace 2 semanas esto era un problema en otro sitio. Ahora es una pandemia en nuestra comunidad. Hay incertidumbre y hay confusión. Hay manifestaciones alarmantes de egoísmo. Cuando vemos a personas comprando todo el papel de sanitario que encuentren en una tienda o toda el agua. Escuchamos a algunos miembros del gobierno pedir casi un toque de queda y hasta un toque de queda nacional, mientras estas semanas vimos escenas de muchachos jóvenes en las playas gozándose de su spring break, ignorando todas las órdenes del gobierno. Aún se riegan teorías de conspiración, que este virus fue fabricado en un laboratorio en China y regado o propagado por todo el mundo para hacerle daño a alguien, o a otra conspiración que es un virus creado aquí en este país y llevado a China para hacerle daños a ellos. Las malas noticias siguen. Ya hay cientos de miles confirmados con el virus a través del mundo y miles han muerto. Y sin duda estas estadísticas seguirán subiendo. La bolsa de valores de este país ha perdido más de 30% de su valor en las últimas 2 semanas. Miles han perdido sus empleos ya o les han recortado sus horas laborales. Pero miren, para mí el momento más indicativo de nuestra condición sucedió este jueves pasado, mientras observaba una rueda de prensa que nuestro presidente había convocado. Una periodista muy respetada en la industria le hizo la siguiente pregunta al presidente: ¿cuándo usted le va a decir al pueblo americano que este problema se acabó? ¿Cuándo volveremos a nuestra vida normal? Y ni aún nuestro presidente Trump tenía una respuesta. Y ahí, mis queridos, está la razón por la cual esta situación se convierte en algo tan desesperante. El ser humano no sabe quién tiene la respuesta a sus preguntas sobre esta pandemia. Esta periodista, fuese por tratar de hacerle mal o hacer ver mal al presidente o porque quería una respuesta para su público, simplemente quería que él moviera una varita mágica e hiciera desaparecer a este horrible virus y sus consecuencias, pero no es así. Y quizás algunos nos hacemos otra pregunta en momentos como este. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? Cuando nuestras circunstancias son indescriptibles, insoportables, inesperadas, esta pregunta quizás salta al frente de nuestro pensamiento: ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Pero miren, mis queridos, yo quiero asegurarles en el día de hoy que la respuesta a esa pregunta está
en la palabra de Dios. Dios no se ha desaparecido en una cuarentena divina debido a este virus. Yo quiero compartir un salmo con ustedes en el día de hoy, muy conocido dentro del mundo cristiano, pero un salmo que responde a esta pregunta siempre y cuando entendamos que esta respuesta depende de la perspectiva que tú tomes. Si crees que un presidente o cualquier otro ser humano puede resolver esto, quedarás defraudado. Pero si prestas atención a la perspectiva del salmista al escribir las palabras de este salmo, podrás entender entonces la respuesta a la pregunta: ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Vayan conmigo al Salmo 103 y allí vamos a encontrar, creo yo, la respuesta a esta pregunta siempre y cuando tengas la perspectiva correcta. Los primeros 5 versos de este salmo leen de la siguiente manera. Esta es la palabra de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este salmo tiene 4 secciones, leí la primera. En estas 4 secciones yo creo que están los elementos para poder responder a esta pregunta. Cuando terminemos, es mi deseo que tú entiendas que la respuesta a la pregunta ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Está en su palabra. Y esta es la primera cosa que yo quiero que tú entiendas, que en medio de esta pandemia Dios sigue siendo misericordioso. Toda tu vida ha cambiado en estas últimas 2 semanas, pero Dios no ha cambiado. Él es el que hace por nosotros, que nos perdona, nos sana, nos rescata de situaciones malas, nos corona, valga la palabra, de favores y misericordias, y nos sacia de bien. Y noten lo primero que dice el versículo 2. Lo primero que Dios hace por nosotros, el versículo 3, es Él quien perdona todas tus iniquidades. Estamos en medio de una pandemia que ha volcado al mundo patas arriba, ¿sí o no? Sí. Pero Dios sigue siendo el Dios misericordioso que siempre ha sido. En la próxima sección del Salmo vamos a ver que en medio de esta pandemia el carácter de Dios permanece igual. Los versos 6 al 14 leen de la siguiente manera: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se complace de sus hijos o de los hijos, se compadece Jehová, se compadece de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Mis queridos, en estos versos vemos que el carácter de Dios no cambia. Nuestra vida ha cambiado dramáticamente en las últimas 2 semanas, pero Dios no cambia. Y al final de este pasaje leímos quizás una frase que para nosotros debe ser de mucho aliento en este momento. Él dice que se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Estamos en medio de una pandemia donde todo ha sido cambiado. ¿Entendemos quizás que las cosas nunca volverán a ser iguales? Sí. Pero en medio de esta pandemia, Dios sigue siendo quien siempre ha sido.
su carácter no cambia. Su relación de salvación y de cuidado con la humanidad no lo cambia un virus. Y Él sabe la condición y la situación por lo cual estamos pasando y sabe cuánto esto nos afecta. La tercera cosa, mis queridos, es que en medio de esta pandemia nos damos cuenta de la fragilidad humana en contraste con la eternidad de Dios. Miren los versos 15 al 18. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Los versos 15 y 16 son versos que nos hacen reflexionar sobre lo frágil que somos como seres humanos. El salmista dice, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerás más. Mis queridos, en esta situación un día estás bien, como siempre, viviendo tu vida tranquilamente, y al otro día se te manifiesta una leve fiebre. Al pasar unas horas sientes otros síntomas, quizás parecidos al flu que nos da a muchos de nosotros todos los años. Pero se van empeorando estos síntomas y tus pulmones tienen dificultad en respirar, se te aprieta el pecho, como diríamos nosotros. Cuando vienes a darte cuenta, ya quizás es muy tarde. El virus ha atacado tus pulmones y te ahogas sin poder respirar. Los médicos dicen que este virus nos afecta en 2 o 3 o 4 días nada más. Por tanto, mis queridos, si tú miras a tu alrededor, si tú escuchas las noticias, si tú ves a nuestra gobernadora cada vez que publica los detalles diariamente, si miras a tu alrededor y esa es tu única perspectiva, este virus es aterrorizante. Pero si miras hacia Dios y pones tu mirada en Él, entonces te das cuenta que tú eres frágil. Como seres humanos somos frágil, pero Dios es eterno. Te das cuenta que eres como la flor de la hierba, floreces hoy y en un momento te puedes ir. Pero Dios es eterno. Ahí donde tú estás, dilo conmigo, Dios es eterno. Por eso, mis queridos, no tenemos que alarmarnos y mucho menos desesperarnos. Sí, podemos enfermar y hasta morir, pero nuestra eternidad está garantizada por aquel que es el creador de la eternidad. Y por eso yo me uno a las palabras del bello himno In Christ Alone, que dice así: No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of God I stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Mis queridos, el virus de corona me puede quitar la vida, pero no me puede quitar la corona de la vida que Dios tiene para mí.
Te lo digo otra vez, el virus de corona te puede quitar la vida, pero no te puede quitar la corona de la vida que Dios tiene para ti. Es casi increíble ver lo fácilmente que perdemos el control de las cosas. Situaciones como esta nos muestran lo fácilmente que las cosas se nos desboronan en las manos. En 2 semanas la bolsa de valores ha perdido más de 30% de su valor. Una economía que estaba en la mejor situación o condición de su historia, en 2 semanas se ha descontrolado. Nuestra seguridad física y económica se esfumó como la neblina al salir el sol por la mañana. Nuestros líderes toman medidas extraordinarias tratando de controlar la propagación del virus, pero cada día vemos que se ha extendido más ampliamente por toda la población. ¿Quién está en control? Los que quieren hacer de esto un momento o un instrumento político culpan al presidente por todo lo malo. Y el otro lado político, dependiendo de la afiliación, su afiliación, culpa al otro. Un ex compañero de trabajo mío publicó en estos días: ¿podemos tener las elecciones presidenciales ya para que tengamos un verdadero líder en la Casa Blanca? Quise responderle, no para tomar un punto de vista político, sino uno bíblico. Ya tenemos un líder, el Señor de la creación. Pero mi compañero es ateo. Su única esperanza está en el líder humano. Y ningún líder humano podrá resolver esta situación inmediatamente. Y nos hacemos la pregunta: ¿quién está en control? Y la última sección de este salmo me deja ver a mí que en medio de esta pandemia, Dios sigue en su trono. En medio de esta crisis, Dios sigue en su trono. Vayan conmigo los versos 19 en adelante. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. En medio de esta pandemia, Dios sigue sentado soberanamente sobre su trono. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mi querido hermano, querido amigo, si tu perspectiva es sola la del ser humano, entonces lo que ves en este mundo ahora mismo te asusta, te desespera, te causa ansiedad. Pero si tu perspectiva es la del salmista, si reconoces que Dios sigue siendo Dios, que sigue sentado sobre su trono, sobre toda la creación, entonces tu lamento se convierte en un grito. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Quisiera concluir exhortándote a no solo pensar tú de esta manera, sino de ser aliento y fortaleza a aquellos que no tienen esta esperanza. En medio de la duda y de la incertidumbre de estos tiempos, tu confianza en Dios es un testimonio poderoso de tu fe. Comparte tu confianza con otros. Inspira a otros a confiar en Dios igual que tú. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser
su santo nombre. Acompáñame en oración. Eterno Dios, te bendecimos. Nuestra alma te bendice. Pero te rogamos, eterno Dios, que cuides sobre nosotros y nos guardes de este mal. A la misma vez, oh eterno Dios, te rogamos que en medio de esta situación nos des la oportunidad para compartir la confianza que tenemos en ti con aquellos que no tienen una esperanza. Porque tú sigues siendo Dios, sentado sobre tu trono. Y en medio de esta pandemia, tú sigues siendo Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.